la Salud de Toledo, en colaboración con el Instituto de Estudios de Mastocitos de Castilla-La Mancha, Toledo. Hola, buenos días. Como comentado, el título de nuestro estudio es el estudio de los linfocitos intraepiteliales duodenales. Mediante citometría de flujo aumenta la sensibilidad en el diagnóstico de enfermedad celíaca. Como sabemos, la prevalencia de la enfermedad celíaca ha aumentado en las últimas décadas y esto se debe tanto a un incremento real de la prevalencia como a una mayor detección de la enfermedad. El diagnóstico de enfermedad celíaca es difícil, especialmente cuando existen discrepancias entre los resultados de la serología, anticuerpos antitransglutaminasa fundamentalmente, y los estudios histológicos o cuando las alteraciones histológicas son leves. La enteritis linfocítica puede representar enfermedad celíaca con enteropatía leve, tipo MARS1, aunque en la mayoría de los casos, suponiendo hasta más de 2/3 de los casos, se debe a otras causas. En nuestro estudio, el diagnóstico de enfermedad celíaca se ha realizado siguiendo la regla de 4 de 5 de Catassi y Fasano, que incluye la respuesta a la dieta sin gluten como uno de los criterios diagnósticos. En cuanto a la utilidad de esta técnica, bueno, todos sabemos que existen evidencias sobre la importancia de los linfocitos intraepiteliales en la patogenia de la enfermedad celíaca. Se han descrito cambios permanentes en las subpoblaciones de linfocitos intraepiteliales en los pacientes con enfermedad celíaca. La citometría de flujo es un método potente que permite estudiar tanto el número de linfocitos intraepiteliales como su fenotipo, y los estudios sobre la utilidad de la citometría de flujo son escasos, sobre todo en adultos. Existe un inmunofenotipo característico de enfermedad celíaca que se caracteriza por un aumento de linfocitos intraepiteliales totales con un aumento de la subpoblación TCR gamma delta y asimismo una disminución en los linfocitos intraepiteliales de la subpoblación CD3 negativo 103 positivo, tipo natural killer. Brevemente, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, tenemos la muestra a través de la biopsia. Obtenemos los linfocitos intraepiteliales a través de disrupción mecánica y a través de un mecanismo de centrifugación y luego posteriormente realizamos un marcaje de los mismos con anticuerpos monoclonales. Posteriormente, como vemos en la imagen superior, se realiza el paso individual de cada linfocito intraepitelial dentro de flujo laminar y incide un láser sobre los linfocitos y esto da lugar a una luz policromática que es detectada y luego pasa a ser detectada y analizada en un software. Y a continuación obtenemos la imagen, que es luego sobre la que nos basamos, que es un ejemplo de la que vemos aquí abajo. A continuación os mostramos dos casos representativos de nuestro estudio en los que la utilidad o el estudio con citometría de flujo sirvió para apoyar el diagnóstico o, por el contrario, para realizar la exclusión. El caso A es una mujer de 41 años con anemia que tiene unos anticuerpos antitransglutaminasa de 13 elevados, aunque no significativamente. La histología era normal y, como vemos aquí abajo, el estudio mediante citometría de flujo se observa un aumento de los linfocitos intraepiteliales totales con un aumento de CD3 positivo y una disminución de CD3 negativo. Por tanto, aquí el inmunofenotipo apoyó el diagnóstico de enfermedad celíaca, aunque la histología era normal. Otro caso es un hombre de 71 años que acudió por diarrea y tenía unos anticuerpos antitransglutaminasas negativos. Como vemos en la imagen, la histología era una atrofia vellositaria y, sin embargo, la citometría de flujo mostró unos anticuerpos, linfocitos intraepiteliales normales con un aumento de TCR, sin embargo, no se produjo una disminución de los CD3 negativos. Entonces, por tanto, este inmunofenotipo no era compatible con la enfermedad celíaca. Por tanto, nos planteamos a qué podía deberse esa atrofia vellositaria y llegamos a la conclusión de que era secundario a tratamiento con olmesartán. En cuanto a nuestro estudio, se trata de un estudio retrospectivo y nuestros objetivos eran evaluar la utilidad del estudio de las subpoblaciones de linfocitos intraepiteliales mediante citometría de flujo en el diagnóstico de enfermedad celíaca tanto en adultos como en niños y, por otro lado, determinar el tipo de paciente que más podría beneficiarse del diagnóstico mediante esta técnica. Para ello, se evaluaron 320 pacientes con sospecha de enfermedad celíaca, 196 adultos y 124 niños, en los que ya se habían realizado biopsias duodenales para excluir o confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Esto fue en un periodo de tiempo desde enero del 2012 hasta diciembre del 2014.
En estos pacientes se determinaron los anticuerpos antitransglutaminasa y se realizó una gastroscopia con toma de 6 biopsias, 4 para histología y 2 para citometría de flujo. En cuanto a la presentación clínica de nuestros pacientes, bueno, tuvimos, como he comentado, 196 fueron adultos y 124 fueron niños. 164 fueron en total celíacos. En nuestro estudio no se hallaron diferencias significativas en cuanto al sexo ni la edad entre el grupo de celíacos y no celíacos. En cuanto a la forma de presentación, en los adultos un 25% tuvieron una forma de presentación diarrea, seguido de dispepsia o dolor abdominal. Y en los niños, hasta un tercio de los casos, la forma de presentación fue un retraso del crecimiento. Aquí vemos una representación del inmunofenotipo de la citometría de flujo. En la izquierda se analizaron los linfocitos gamma delta y vemos cómo en los celíacos se encuentran aumentados respecto a los no celíacos, y en la imagen de la derecha se estudiaron los CD3 negativos 103 positivos, que habitualmente, como he descrito, se encuentran disminuidos, y allí observamos que en los celíacos están disminuidos respecto a los no celíacos. Esta es otra forma de representación en la que cada puntito equivale a un paciente, por así decirlo. Los celíacos son los puntitos verdes y, como vemos, están todos agrupados a nivel donde los gamma delta son aumentados y los CD3 negativos 103 positivos están disminuidos. Esta es probablemente, en cuanto a los resultados, una de las diapositivas más importantes. Aquí analizamos separadamente y luego de forma combinada la sensibilidad y la especificidad de la histología y el inmunofenotipo. En primer lugar, la histología tenía una sensibilidad del 89% y una especificidad del 97%. El inmunofenotipo solo un 93,3% de sensibilidad con un 96% de especificidad, y lo más importante, de forma combinada, permitía aumentar la sensibilidad hasta un 99% y con una especificidad del 94%. En cuanto a la precisión diagnóstica, ahora ya solo de la citometría de flujo, aunque también combinada con la histología, vemos aquí que fue posible el diagnóstico de un 98,8% de los casos, y tan solo fueron falsos negativos 2 pacientes. Y por el contrario, también vemos como 10 pacientes fueron falsos positivos. El valor predictivo negativo fue de un 99%. En cuanto a los resultados, aquí vemos las características de los pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca basados ya solo en la citometría de flujo. Como vemos, hay 7 pacientes adultos y 4 niños. Tenían anticuerpos antitransglutaminasa elevados y una histología negativa. Vemos aquí que la citometría de flujo era compatible con todo lo que he descrito previamente, y luego se realizó un follow-up que permitió, a través de los meses, llegar a las conclusiones que previamente habíamos planteado. Por tanto, nuestras conclusiones fueron: en pacientes con sospechas de enfermedad celíaca, el uso combinado de la histología y del estudio del inmunofenotipo de los linfocitos intraepiteliales mediante citometría de flujo aumenta la sensibilidad sin modificar la especificidad, y el uso de la citometría de flujo sería especialmente útil en casos con enteropatía leve o en aquellos cuando existen discrepancias entre la serología y la histología. Muchas gracias.